Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de OCaml y la recursividad, y en esta ocasión vamos a diseñar la función que dijimos en el anterior vídeo, que era la función de generar listas de un tamaño determinado de números pseudo aleatorios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para diseñar esa función? Pues vamos a utilizar una función ya predefinida en el módulo random de OCaml, que es la función int, que va a coger un número entero como argumento y nos va a devolver un número generado de manera pseudo aleatoria desde 0 hasta ese argumento -1. ¿Qué quiero decir con número pseudo aleatorio? Pues es un número que pretende o que finge ser aleatorio, pero realmente no lo es. Hay un algoritmo computacional que nos permite hallar ese valor. Bien, pero da la apariencia de que no, y entonces para pruebas experimentales o empíricas pues nos sirve perfectamente ese uso. Bien, entonces como vamos a utilizar una función ya predefinida que nosotros no hemos programado, pues evidentemente no vamos a conocer los detalles de implementación, es decir, el algoritmo que se sigue para generar esos números pseudo aleatorios. Entonces, si queréis ahondar más en la cuestión, pues yo os recomiendo que vayáis a tutorials.net y en el apartado de extras hay un subapartado denominado prácticas de programación, que simplemente son prácticas que están pensadas para realizar en Pascal, aunque se pueden realizar en cualquier otro lenguaje como C, Java o lo que deseéis. Simplemente son prácticas de iniciación a la programación que aplican conceptos básicos como son ciclos, estructuras, etc. Y como ya he dicho, pues ayudan sobre todo no a aprender, sino que ayudan a mejorar, porque sin conceptos previos esas prácticas puede que lleguen a ser un poco complicadas de realizar, pero una vez se conocen las bases para aplicar técnicas de programación, pues esas prácticas lo que hacen, como ya he dicho, es ampliar conocimientos, es decir, más bien aplicar esos conocimientos a diversos ámbitos. Y una de esas prácticas creo que se denomina generador de números pseudo aleatorios por el método congruencial. Entonces, en esa práctica se explica el método congruencial para generar esos números y también se dan unos conceptos básicos que toda persona debe tener en cuenta para llevar a cabo la creación de ese generador. Entonces, esa práctica creo que tiene como objetivos programar ese generador y luego creo que pide algo más. Creo que pide generar listas de números pseudo aleatorios, no sé, bueno, en fin, sí, una práctica interesante, sobre todo para aprender un poco más sobre el tema, porque aquí simplemente vamos a utilizar una función ya predefinida por OCaml en el módulo random. Pero ¿qué vamos a aprender aquí? Pues vamos a ver otra vez la diferencia entre programar una función con recursión normal y con recursión de cola o recursividad de cola, porque, bueno, ya veréis por qué, y evidentemente lo vamos a hacer con programación funcional y aplicando, como ya he dicho, la recursividad. Bien, entonces, perdón por enrollarme tanto, pero creo que la situación lo requería. Entonces vamos ya a programar primero la función recursiva normal, la que, entre comillas, puede salir de primeras, aunque realmente yo creo que es más fácil la terminal. Pero bueno, lo que ocurre es que una vez conocido la estructura que vimos ya anteriormente para las funciones recursivas terminales, pues generalmente casi sale todo más fácil con esas funciones recursivas terminales. Con esa estructura pues se ve muy claro porque se utiliza un valor temporal, entonces se ve muy claro. Pero sin embargo estas funciones hechas con recursividad natural pues son funciones también muy naturales, es decir, no sé cómo lo hace, pero él lo hace, entonces eso también es bastante natural. Pero bueno, vamos a ver ese código y realmente vamos a explicar lo que pasa. Entonces, let rlist, ¿de qué viene rlist? Pues de random list, es decir, de lista aleatoria, aunque evidentemente no es 100% aleatoria. Entonces tenemos rlist, parámetros s y un n, pero bueno, el n no lo vamos a establecer porque ya es la función, y ese es el argumento que va a establecer con s-1 el tope máximo de la generación de números pseudo aleatorios desde 0 hasta s-1. Entonces esto va a ser una función a la cual
vamos a aplicarle pattern matching y va a haber dos casos. Si n es 0, pues devolvemos la lista vacía. Es bastante claro. Si n es 0 de entrada, es decir, que llamamos a release con un tamaño de lista 0, pues devolvemos la lista vacía. ¿Que tiene mayor tamaño? Pues evidentemente en la recursividad lo que generalmente hacemos pues es decrementar ese valor, y una vez que llega a 0 pues ya tendremos la lista construida. Entonces ya veremos también cómo funciona por tener aquí la lista vacía cuando n sea 0. Si tenemos n, aquí evidentemente suponemos que n en ese caso es mayor que 0. Si es menor que 0 va a ser culpa del programador que utilice esta función. Nosotros no tenemos culpa. Vamos a pedir en la especificación entre comillas pues que n sea mayor que 0. Si es menor que 0, tu culpa. Si es 0, pues perfecto. Bien, entonces porque además no tiene sentido generar listas de tamaño negativo. Bien, entonces ¿cómo lo vamos a generar? Pues directamente utilizando una construcción. Evidentemente, si queremos generar una lista, ya se nos viene a la cabeza una construcción, y después de venirse a la cabeza la palabra construcción, pues se nos viene un operador de construcción. ¿Cuál? Pues generalmente muy a menudo utilizamos este constructor cuando aplicamos recursividad, aunque evidentemente no siempre, no tiene nada que ver, pero bueno, cuando creamos listas así, pues aplicamos el constructor. Entonces, cabeza, cola. Es muy útil porque cabeza es un alfa, cola es un alfa list. Si lo aplicamos al caso de esta función, estamos ante un entero y una lista de enteros. Bien, entonces, ¿cuál es la cabeza? Pues podemos directamente poner el número generado. Entonces sería random, módulo random.int, la función int, y le pasamos el s que llega a esta función. Por otra parte, ¿qué es la cola? Aquí llega lo más complicado y en algunos casos lo más natural, lo que puede pensar la gente, aunque es un poco retorcido si no has programado antes o en otro lenguaje. Desde aquí se espera una lista. Entonces, ¿qué es lo que puedes ahí? Lo que puedes poner ahí, pues ¿qué quieres? Pues quieres seguir generando una lista, entonces llamas rlist de manera recursiva aquí. Claro, aquí pones la cabeza, un nuevo elemento, un random int s. ¿Y qué es la cola? Es decir, ¿qué es lo que sigue? Porque claro, tú para crear una lista, es decir, coges el primer elemento, lo creas y luego quiero aplicar la creación de este elemento para lo que sigue de la lista. Entonces haces un rlist, rlist, s es el segundo argumento que es invariante, y luego n-1, porque evidentemente n es el tamaño de la lista. En cada llamada recursiva hay que restar una unidad hasta n para que llegue a 0 y finalice. Claro, ¿qué va a ocurrir en la última llamada? Pues que la cola va a ser la vacía y por tanto, aparte ya de no haber más llamada recursiva, es correcto. Es decir, aquí esto es una lista. Es importante porque simplemente con este patrón sabemos que rlist recibe dos enteros, s y n, al que le aplicamos patrones, y devuelve una lista. En este caso, claro, aquí como estamos trabajando con enteros, pues el motor de OCaml infiere que es una lista de enteros. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo y vamos a ver cómo se ejecutaría esta función a través de recursividad. Entonces vamos a poner un caso pequeño, evidentemente, pero que quede claro. Entonces ese, por ejemplo, es 5, entonces generaremos números de 0 a 4. Lo vamos a poner, bueno, no importa, de 0 a 4, y ese es invariante. Quiere decir esto, que en cada llamada recursiva ese se va a mantener constante. Luego, por ejemplo, una lista n de 3 elementos. Bien, entonces lo vamos a poner aquí arriba. Entonces vamos a suponer que esto es la primera llamada a la función rlist. Entonces S5 es invariante, esto nunca va a cambiar. N es igual a 3, n lo pasamos por el pattern matching, es mayor que 0. Entonces, bueno, es distinto de 0, en este caso es mayor, evidentemente es como debe ser. Entonces n es 3, entonces pasa por este patrón. Entonces en este patrón pues se hace la construcción de una lista. Entonces
se construye este primer número entero random con el parámetro S5, se generará aquí un número de 0 a 4, entonces vamos a llamarle N1 al primer número generado, luego vamos a construir la lista con esta llamada recursiva que a su vez llama la función rlist. Entonces vamos a guardar este N1, esta construcción más bien en la pila, y luego esperamos a ver el resultado de esta llamada recursiva. Entonces, al llamar otra vez a esta función, lo que va a ocurrir es que llamamos a release con s igual a 5, invariante como ya he dicho, y n igual a 3 menos 1, 2. Entonces, ¿qué se generará ahora? Pues seguimos con el contexto de antes, es decir, que antes teníamos n1, perdón, lo voy a poner aquí abajo, vamos a poner todo pegado para que entre, tenemos n1 y ahora se va al llamar otra vez a esta función, se va a generar otro número aleatorio en la cabeza, entonces tendremos n2. Bien, se vuelve a llamar la función, volvemos s igual a 5, n igual a 1 porque decrementamos en 1, entonces tenemos n1, n2 y ahora se vuelve a generar otro random int, n3, y se vuelve a llamar a la función release, s igual a 5, n igual a 0, entonces n1, n2, n3, n igual a 0, se devuelve la lista vacía y no se hace ninguna llamada recursiva más. Luego aquí tenemos la lista vacía. ¿Qué es la conclusión de este código? Pues se genera la lista n1, n2, n3 con n1, n2, n3 en el rango 0, 4, que es lo que deseamos. Tenemos aquí S5, pues de 0 a 4, y tenemos estos tres valores como veis, y hemos aplicado recursividad. Entonces esto casi es lo más natural, es decir, ¿cómo creo una lista? Pues cojo un elemento y luego para cada elemento restante pues hago lo mismo, o sea, vuelvo a llamar la función que me genera otra cabeza. Entonces, con la construcción, como ya he dicho, si recordáis la construcción de listas que era recursiva, pues colocamos cabeza, 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 y donde quisiéramos al final ponemos la cola. Pues aquí de manera recursiva hacemos esta construcción. Realmente a mí, o sea, me parece natural, pero no es la que me saldría así de primeras. Con la técnica terminal, pues yo sinceramente lo veo mucho más sencillo y más claro. Pero si lo lees y lo entiendes, pues se ve súper claro y se ve todavía aún más natural. No sé, eso es, creas la cabeza y luego para crear los demás elementos pues vuelves a llamar a la misma función que te haga esa operación, porque es lo que deseas. Tú quieres, o sea, es como si tuvieras un problema grande, porque es lo que trata la recursividad, de tamaño n, y lo subdivides en tamaños, o sea, en problemas de tamaño mínimo. En este caso, si quieres tener una lista de n elementos, pues creas uno y luego para generar los demás elementos aplicas la misma técnica de crear esos elementos. Entonces creas 1, 2, 3, así hasta todos los que desees. Bien, vamos a probar que funcione. No vaya a ser que no lo haga. Entonces pegamos. Bueno, no conocer list, fallo típico, el rec. El rec porque evidentemente estamos trabajando con una función recursiva. Como veis, ya os he dicho en el vídeo que expliqué recursividad en el primero, creo, pues que se os iba a olvidar la palabra y como veis ya se me ha olvidado a mí. Bien, entonces rlist, por ejemplo, vamos a generar una lista con el rango desde 0, bueno, por ejemplo 5, o sea, desde 0 hasta 4 y de 10 elementos. Pues, como veis, elementos desde 0 hasta 4, en este caso, como veis, no ha salido ningún 3, no tiene por qué salir evidentemente obligatoriamente, incluso pueden salir todos los números iguales, evidentemente ese no es un caso común, pero puede darse, la probabilidad es pequeña, pero puede darse. Vamos a generar, por ejemplo, una lista de números binarios desde 0 hasta 1, de 100 elementos, por ejemplo, pues como veis, generamos una lista de números binarios de 100 elementos. Bien. Como veis, pues podemos generar esta que deseamos, rlist, por ejemplo, números de el 0 al 999 y vamos a coger, por ejemplo, 10.000 elementos. Pues vamos a poner aquí doble punto y coma y se generan. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de algún elemento,
como veis, nos pone puntos suspensivos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la lista es, o sea, tiene todos los elementos, los 10.000 que hemos creado, pero el compilador interactivo, el top level, nos indica únicamente unos pocos y luego pone puntos suspensivos para indicar que hay más. Bien, entonces vamos a hacer otra prueba. Vamos a poner, por ejemplo, este valor, o sea, serían ahora 1, 2, 3 y 2 más, 100.000. Pues generan 100.000 elementos, pasamos a 1.000.000. Taca, stack overflow during evaluating, looping recursion, es decir, que claro, aquí ha dado un stack de overflow, es decir, que hemos sobrepasado el límite de memoria de nuestra pila durante, aquí pone de la evaluación del looping de la recursión, entonces no hay más memoria, ha dado un stack, se ha terminado la ejecución de nuestro programa. Si hubiera más código y si estuviera compilado y todo, problema grande. Entonces, solución, recursividad terminal, porque así no tendremos problemas de tamaño y aparte podremos dar solución al problema, que es lo que más nos importa. Bien, entonces vamos a definir la función terminal, recursiva terminal de este release. Entonces, como ya sabéis, una función cabecera y todo lo que sabemos. Let released sn, en este caso sí, porque vamos a utilizar una función cabecera. Entonces esta función recibe el s y el n, que ya todos conocemos, y ahora let rec, porque esta función interna va a ser la que haga la recursividad. Loop s l igual a function, y ahora a continuación explico todo lo que debo explicar. Entonces esta función recursiva loop va a recibir un s, que será el tamaño, o sea, el tamaño del rango con el que vamos a jugar. L va a ser la lista temporal que vamos a ir generando a través de los loops, es decir, de los ciclos de la recursión. Va a ser el valor temporal. Entonces, como veis, siempre que aplicamos, como ya he dicho, recursión terminal o recursividad terminal, pues aumentamos los argumentos porque necesitamos almacenar algún valor temporal. Bueno, no es almacenarlo, es llevarlo de recursión, de llamada recursiva en llamada recursiva, pero no utilizamos la pila, sino que en la propia llamada a la función, pues llevamos ese valor, entonces no es necesario utilizar la pila. Por eso no obtenemos stack overflows. Bien, entonces aquí evidentemente son tres parámetros, como veis, tenemos S, L, y luego en vez de hacer el match with, tenemos un parámetro entre comillas invisible, pero lo aplicamos por pattern matching. Entonces, lo primero, ¿qué llamada debemos hacer a la función interna loop para el release? Pues llamaremos a loop con el s, que es el invariante que ya todos conocemos, es que nos establece el rango. L, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser inicialmente L? Pues la lista vacía, es decir, nosotros inicialmente no tenemos ninguna lista, tenemos la lista vacía que no tiene elementos, entonces eso es lo que le pasamos a la función. Último parámetro, pues n sigue siendo n, no es n-1, sino que es n, es decir, aquí va a empezar la recursión y vamos a ejecutar esta función n veces. Vamos a tener dos casos iguales, aunque evidentemente va a cambiar la salida, 0 y n. Entonces, como vamos a utilizar recursividad terminal, ¿podemos devolver la lista vacía? No, porque en recursividad general, o sea, en recursividad terminal, lo que hacemos siempre es hacer un loop, o sea, hacer llamadas recursivas aisladas, es decir, que no vamos a mantener ningún valor. Luego, al hacer llamadas aisladas, pues aquí devolvemos la lista vacía, se va a devolver la lista vacía. Por lo tanto, ¿qué debemos devolver? Pues el valor temporal. Siempre hay que devolver el valor temporal directo o modificado. Entonces devolveremos L directamente. ¿Qué ocurre si es el inicio? O sea, que si n es 0, ¿qué va a ocurrir? Pues que llamamos a la función loop con la lista vacía. Entonces, como n es 0, se va a devolver L, y al llamar con lista vacía se devuelve la lista vacía. A continuación veremos lo que ocurre si lo hacemos con el loop. Es decir, es como con el loop vamos a modificar L, pues cuando n llegue a 0, pues evidentemente se va a devolver L, y como ha sido modificado a través de las llamadas recursivas, pues ya va a ser correcto. Por otra parte, si n es menor que 0, no es nuestra culpa, es culpa del programador que utilice esta función. Bien, entonces, como toda función recursiva terminal, simplemente llamada, ¿qué argumentos? Son 3, SL y N.
¿Cómo lo vamos a modificar? Pues a continuación lo veremos. S es invariante, como ya he dicho, en innumeradas ocasiones. L es lo que vamos a construir al final, y n pues va a ser n-1, es decir, cada vez que llamemos a la función debemos disminuir n para que la función pueda llegar al caso base. Si n es mayor que 0, va a llegar al caso base de 0. Si n es igual a 0, va a ser el caso base, nos va a dar solución. Si n es menor que 0, llamadas recursivas infinitas, problema del programador que utilice esta función. Bien, por último, construcción de la lista. Entonces, lo primero que se nos viene a la cabeza, como ya he dicho, es la palabra construcción. Entonces, de construcción también podemos sacar un operador de construcción. Y como estamos tratando de construir una lista, pues operadores de construcciones de listas. Y si recordáis, teníamos el de los corchetes que generaba la lista vacía, y si poníamos elementos, pues generaba la lista de esos elementos. Bien, por otra parte tenemos también el constructor muy importante, muy útil y muy de OCaml, que es el constructor de cabeza cola, que es el mismo que utilizamos aquí. Bien, entonces ya todos os imaginaréis lo que será la cabeza. Será la generación del número aleatorio random.int s. ¿Y qué va a ser la cola? Pues cola va a ser directamente L. L es la lista que vamos a generar, y por lo tanto la tenemos que llevar en nuestro valor temporal de L. Entonces, ¿qué podéis sacar de la utilización de esta función en vez de esta? Es decir, ¿qué diferencia notáis en la generación de los números, o sea, de la lista, de la función rlist a la función rlist terminal? Pues ahora os aconsejo que leáis a pausa y que intentéis ver la ejecución de esta función y luego la comparéis con la que hemos visto antes sobre rlist. Bien, entonces yo ahora a continuación la voy a hacer para que quede bien clara. Entonces lo que voy a hacer es me voy a dar unos cuantos enters para dejar espacio, y aquí vamos a ver cómo se ejecuta esta función. Entonces vamos a tomar, ya no me acuerdo, pero vamos a poner s igual a 5 y n igual a 3 creo que era. Entonces vamos a hacer la misma ejecución con estos parámetros. Bien, llamamos a esta función rlist terminal s5 n3. Definimos esta función en la llamada a loop s corchetes n. Entonces s5 entra en lista vacía y entra n igual a 3. Entonces estamos en este caso, pattern matching para n, pasamos a este patrón, o sea, a este patrón, y se ejecuta esta expresión. Entonces va a haber una llamada recursiva, es invariante 5. Entonces esta será la primera llamada, s5. Vamos a poner aquí entre medias ahora el random sl. Entonces ahora aquí se genera un número aleatorio n1. ¿Y l qué es? L es la lista vacía, que es evidentemente el argumento que le pasamos a la función, y como es la primera llamada, pues L es vacía. Entonces esto nos genera la lista n1. Bien, entonces se va a llamar esta función con n, inicialmente era 3, pero al hacer esta modificación n pasa a 2. Bien, entonces tenemos estos datos, se vuelve a llamar a esta función. Entonces ahora n es 2, volvemos a este n que tenemos aquí, a este caso. Entonces ahora tenemos s igual a 5, n va a disminuir en 1, entonces n se va a convertir finalmente en igual a 1 en la llamada recursiva, y L en este contexto pues va a ser lo siguiente. Teníamos que L al llamar esa función era este valor. Ahora al aplicar todo esto pues se genera lo siguiente, vamos a poner aquí esto, se genera la lista n2, dos puntos, la lista n1. Entonces aquí es el momento en que ya os dais cuenta de lo que ocurre, que la lista se genera de forma inversa. ¿Qué ocurre? Que no hay problema, porque como estamos generando listas de números aleatorios, pues el orden que los generemos no altera
la característica de ser pseudoaleatorios de sus números. Entonces, ¿nos importa que primero nos genere un 3 o un 4 y que lo coloque detrás o adelante? No, porque simplemente queremos una lista de números, como ya he dicho, pseudoaleatorios. Bien, entonces se llama, o sea, esta sería la segunda llamada recursiva. Entonces llegaremos al contexto de esta función, donde se llamaría, o sea, ahora n es 1, entonces llegamos a este caso, entonces se llamaría loop con s igual a 5, invariante en todo momento. Luego la siguiente, o sea, la llamada sería luego con n-1 sería 0, pero aún estamos en este caso, entonces volveremos a generar otro valor y con l el que pasamos antes. Entonces aquí este caso se transformaba en la lista n2, n1. Bien, entonces ahora al volver a generar un número, pues tendremos n3, 2 puntos, la lista n2, n1. Bien, entonces, que esto es lo mismo que decir la lista n3, n2, n1. Bien, entonces ahora se hace esta llamada, pero claro, aquí ocurre que n es igual a 0, entonces al hacer esta llamada se devuelve l, y este l se lo pasamos al llamar al loop en la llamada anterior. Entonces al pasar este l se va a devolver, en el caso n igual a 0, se va a devolver esta lista que tenemos aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que no nos importa el orden de n3, n2, n1, pueden ser lo que quieran, porque como son números pseudoaleatorios no nos importa. Entonces esto es lo que yo quería que vierais, que primero vierais el comportamiento de esta función recursiva, es decir, cómo se ejecuta, cómo se va llevando a cabo el proceso, y luego la de esta otra. Como veis se genera inversamente, pero como ya he dicho, no importa. Claro, aquí a lo mejor alguna persona lo que hubiera hecho era por ejemplo, list, creo que se llama list.ref, y también hay otra que es list.ref.append, que si la colocas con, bueno, ya veremos más adelante, list.ref dl. Pues esto es innecesario, porque en este caso de la generación de números pseudoaleatorios, pues no nos importa cómo estén colocados, entonces nos vale. Pero va a haber casos, ya veréis, que tendremos que dar la vuelta a la lista para que se haga o se construya como deseemos. Bien, entonces vamos a probar esta función. Bien, vamos a pasarla por el top level y vamos a hacer diversas pruebas. Vamos a probar, por ejemplo, rlist terminal 10 elementos de 0 a 999. Correcto, vamos a ir incrementando en un 0. Bien, 1000, 100.000, correcto, como veis. 1.000.000, correcto. 10 millones tarda un poco, como veis ya empieza a tardar, y también debería tardar más, pero bueno, perfecto. 100 millones de elementos generados desde 0 hasta 999. El release terminal funciona correctamente. Como veis ya empieza a tardar un poco más, evidentemente estamos hablando de 100 millones de elementos, entonces ahora claro, evidentemente tarda un poco más. Entonces voy a dar aquí finalizado el vídeo. Quiero que comprendáis que si nos fijamos aquí, donde aquí Stack Overflow, el release de 1000 y de tamaño era 1.000.000, Stack Overflow, no podíamos generar esta lista. Sin embargo, bueno, ahora en este caso de generar 100 millones de elementos, pues evidentemente es un caso bastante grande, y evidentemente si tenemos un equipo más potente, pues lo generará antes. Bien, pero como veis podemos generar 10 millones de elementos bastante rápido, 1 millón de elementos, y bien, como veis ha finalizado, ha generado 100 millones de números en una lista de pseudoaleatorios. Bien, y ha tardado pues más o menos cerca de un minuto, no lo tengo muy claro, un minuto y algo. Aunque evidentemente si queréis conocer el tiempo, el vídeo anterior os lo explica con la función de tiempo de ejecución. Bien, entonces hemos sacado bastantes conclusiones en este vídeo. Hemos aprendido a diseñar esta función por el método de recursión natural y recursividad terminal. Hemos visto, sobre todo muy importante, cómo las funciones se ejecutaban, cómo eran los pasos, cómo se hacía internamente y de forma clara, para así cuando programemos otras funciones pues tengamos claro qué es lo que va a ocurrir exactamente. Y hemos visto
que era el caso que nos faltaba por mirar entre las diferencias de las recursivas terminales y las no terminales, en que obtuvimos un Stack Overflow, un desbordamiento de pila, cuando tratábamos de generar una lista un poco grande. Bien, entonces siempre es aconsejable utilizar funciones terminales, porque así no tendremos problemas de ese tipo. Bien, perdón por haberme extendido, esos 30 minutos evidentemente han sido largos, pero he dicho bastantes cosas que os pueden ser útiles y que supongo que también os gustarán. Bien, entonces podéis darle like a este vídeo si os ha gustado, agregarlo a favoritos para acceder a él más fácilmente, y también podéis suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.